Sermón del Monte 2. La semana pasada compartí el Sermón del Monte 1 en el capítulo 5, ¿verdad? En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a hablar del Sermón del Monte 2. Y antes de comenzar la palabra, pues un saludo como siempre a las personas que nos escuchan a través del internet. Que Dios los bendiga y oren por nosotros, así como nosotros por ustedes. Entonces, el título es el Sermón del Monte 2. Y lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, en adelante. Como dije la semana pasada, estuve hablando de las bienaventuranzas. Después de mostrarle el Señor Jesucristo a sus discípulos las bienaventuranzas, es decir, los felices que van a ser si obedecen, si siguen las instrucciones del Señor, pues ellos van a ser súper felices, no van a tener, digamos, amargura de ninguna clase. Y después de mostrarle también el Señor a sus discípulos que, como saben, dejó la multitud abajo en el llano y se fue a la montaña, y los discípulos, no toda la gente, sino los discípulos y los seguidores más cercanos, esos le siguieron hasta arriba, hasta la montaña, y él les predicó acerca de las bienaventuranzas. Un privilegio tremendo oír el sermón más grande de toda la historia de la humanidad, que nadie jamás ha predicado una cosa tan sublime como esta, ¿verdad? Entonces les predica de las bienaventuranzas, les predica de que son sal y luz, que son los símiles del cristiano. Y ahora, después de mostrarle las bienaventuranzas, los símiles del cristiano, les habla acerca de la importancia de la ley de Dios. Y ahora el Señor los quiere llevar, a sus discípulos los quiere llevar a un nivel de excelencia que supera la fe de los escribas y de los fariseos, porque los escribas y los fariseos eran los maestros, eran los modelos a seguir para todo el pueblo de Israel, incluyendo para los discípulos. Es como si el Señor dijera a sus discípulos que la fe de esos escribas y fariseos no era suficiente para la salvación. Dice, no, así esa gente no se va a salvar. Vaya a Mateo capítulo 5, versículo 20, y vea que lo dijo el Señor Jesucristo. Hay algunos determinados modelos de fe que no sirven para entrar en el reino de los cielos. Por ejemplo, la de los escribas y fariseos no servía para entrar en el reino de los cielos. Ya lo dijo el Señor en el verso 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, ni siquiera dice igual, dice mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que el desafío para nosotros es superior. La fe de los escribas y fariseos era una fe mediocre, era un estilo de vida que no alcanzaba el aprobado para entrar en el reino de los cielos. Como a los estudiantes, ¿verdad? Si no llegas al aprobado no puedes pasar al siguiente curso. Pues la fe de los escribas y fariseos no alcanzaba el aprobado para ser salvos. Ya lo dice claramente, no entraréis en el reino de los cielos si ustedes no lo superan a ellos. El Señor lo deja muy claro, si ustedes no superan en fe, en actitudes, en sentimiento, en carácter, en buenas obras, a los escribas y a los fariseos, no se van a salvar, se van a condenar. Si de verdad quieres ser salvo, tienes que vivir un cristianismo de excelencia. Tienes que ser más justo, más santo, más puro, más consagrado que los escribas y fariseos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo para poder vivir en santidad, para poder alcanzar ese nivel de santidad. Hay que meterse en serio con Dios y orar y clamar y buscar el rostro del Señor. Humanamente hablando y viviendo de manera carnal, no se puede alcanzar ese nivel de ser mejor, más santo, más puro que los escribas y fariseos. Y a continuación de ese verso, comienzan los 6 oísteis que fue dicho del Sermón del Monte. Los 6 oísteis que fue dicho tienen el propósito de llevar a sus discípulos al nivel de excelencia necesario para la salvación. Esta frase, oísteis que fue dicho, se refiere a lo que dijo la ley de Moisés. Oísteis que fue dicho, se repite 6 veces en este capítulo, pero después está, pero yo os digo. El pero yo os digo
es como el Señor está queriendo elevar el nivel de entrega y de santidad de los discípulos. Son 6 aspectos que había que mejorar para que los discípulos y el pueblo de Israel pues pudieran superar a los escribas y fariseos. Los modelos en cuanto a seguir las cosas de Dios eran los escribas y los fariseos cuando llegó Jesucristo. Ellos eran los líderes, los guías, ellos eran los maestros, pero el Señor viene y le dice a sus discípulos, no, esa gente lo está haciendo mal. Ustedes tienen que superarlos a ellos. Y yo les voy a decir en qué aspectos ustedes los tienen que superar. Y ahora viene Jesús, que es el mismo Dios. Dios encarnado en un hombre de carne y hueso. Jesucristo es Dios mismo. Aleluya. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito, Hijo de Dios. Jesús le dice a sus discípulos, no quiero que ustedes vivan como los escribas y como los fariseos. Ellos no son un buen modelo, ellos no son un buen ejemplo. Porque hasta ahora ellos eran los líderes, ellos eran los guías, ellos eran los modelos del pueblo de Dios. Pero el Señor Jesucristo dice, ya no más, no estén mirando para ellos, no los estén siguiendo a ellos, porque ellos están mal. Y hoy el Señor a nosotros nos dice que no nos fijemos en los modelos de cristianos o de cristianismos que nosotros vemos en este mundo, porque si bien es verdad que hay buenos cristianos y hay buenos modelos, también hay personas, líderes, pastores y creyentes que dejan mucho que desear, que no dan la talla, que no llegan al nivel de aprobado para ser salvos delante del Señor. Así que, como digo, después de la frase oísteis que fue dicho, viene esa otra frase, pero yo os digo, pero yo os digo. El Señor con esa frase de pero yo os digo nos está diciendo olvídense de lo que han aprendido de los escribas y fariseos, olvídense de eso está mal. Había que desprogramar, el Señor Jesucristo tenía que desprogramar, tenía que desintoxicar a los discípulos del estilo de vida que ellos habían aprendido de los escribas y fariseos, porque estaba mal. Entonces tenía que borrar toda esa teología, toda esa enseñanza que habían aprendido de los escribas y fariseos. Por eso nosotros hoy en día tenemos que tener cuidado de quién estamos aprendiendo. Y si hemos aprendido mal de alguien, tenemos que hacer lo mismo, desprogramarnos, desintoxicarnos de las malas enseñanzas que podamos haber recibido en el pasado. Yo mismo he recibido malas enseñanzas en el pasado y he tenido que examinar todo mi credo y decir, ay, esto está mal, me desintoxico, esto no sirve, me lo quito de encima y retener lo bueno y desechar lo malo. Me he encontrado, también quiero decir que me he encontrado con personas que recibieron una mala enseñanza de diferentes líderes y que no estaban dispuestos a renunciar y a dar la espalda a esos falsos modelos de cristianismo. Porque lo hay también, hay personas que han sido mal enseñados y esa enseñanza la tienen en su corazón y no quieren renunciar a esa enseñanza, la quieren seguir poniendo en práctica, aunque venga el Señor Jesucristo y les diga, mira lo que dice mi palabra, pero ellos dicen, no, yo he aprendido esto y esto es lo que voy a seguir. ¿Por qué será que no están dispuestos a renunciar a los falsos maestros del cristianismo? ¿Por qué será que hay tanta gente que no quiere renunciar a las falsas enseñanzas que desde niños les han enseñado? ¿Por qué será? Pues muy sencillo, porque el cristianismo que ellos tienen es un cristianismo más fácil y más cómodo que el cristianismo bíblico. Y la gente siempre está tentada a elegir entre lo fácil y lo difícil. No la elección, la gente siempre está tentada a elegir lo más fácil. A lo más difícil siempre le dicen, no, eso es más difícil. Pero nosotros, si lo más difícil es la verdad, tenemos que aceptar lo más difícil como la verdad y decir, bueno, esta es la verdad, el Señor la estableció y nosotros, aunque sea más difícil, vamos a seguirla porque es la verdadera. Aleluya. Entonces, pasar de un cristianismo cómodo, de un cristianismo fácil y que requiere poco esfuerzo, pasar de eso a un cristianismo bíblico, a un cristianismo de esfuerzo, de lucha, de entrega y de consagración,
Es difícil, no es fácil. Pero ¿cómo podemos? La pregunta de algunas personas será, ¿y cómo podemos saber si hemos sido mal instruidos? Pues es muy fácil, no es nada difícil. Es muy fácil, leyendo varias veces el Nuevo Testamento con un espíritu de oración, con un espíritu de humildad y estando dispuestas a renunciar a todos los conceptos y a todas las falsas doctrinas que podamos tener en la mente como consecuencia de la enseñanza del pasado, de la enseñanza de la infancia o de la adolescencia, o sabe Dios, de la iglesia de donde nos convertimos, porque no todo lo que brilla es oro. Si no hay una disposición, tiene que haber una disposición a cambiar a mejor, a cambiar a mejor. Si no hay una disposición, si no hay una voluntad, no se van a producir cambios de ninguna clase. La persona tiene que decir, sí, estoy dispuesto a cambiar a mejor, estoy dispuesto a mejorar mi cristianismo. Estoy viviendo un cristianismo muy debilitado, un cristianismo similar o parecido al de los escribas y fariseos, y no quiero seguir viviendo ese cristianismo, quiero vivir un cristianismo genuino, auténtico, excelente, como me manda el Señor Jesucristo en su palabra. Los discípulos estaban dispuestos a eso y ellos renunciaron a toda la teología de los fariseos, de los escribas y de los doctores de la ley, porque Cristo le dijo, no, así no, esa manera no es correcta. Entonces tiene que haber una disposición en el corazón de la persona. Si la persona no se dispone, no va a suceder absolutamente nada. Algunos se dan cuenta, algunas personas se han dado cuenta de que están mal y que el cristianismo que están llevando no es el cristianismo que el Señor espera de ellos. Y entonces se dan cuenta que están mal y dicen, bueno, sí, es verdad, estoy mal. Y hacen una oración que también la oración está mal. Y la oración es, estoy mal, y entonces la oración es, cámbiame Señor, cámbiame Señor, cámbiame Señor. Con eso lo que están diciendo al Señor es que Él haga todo el trabajo, que Él haga todo el trabajo de cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Y nosotros no movemos un dedo, porque esforzarnos para mejorar, ay, eso es harina de otro costado, no queremos pagar el precio. Pero, hermanos, lo que hay que hacer cuando uno se da cuenta que está mal, es tomar la firme decisión de autodisciplinarse a sí mismo. Autodisciplinarse es hacer sin excusas lo que como cristianos nos corresponde, como padre nos corresponde, como madre nos corresponde. Tenemos que esforzarnos y hacerlo, si no damos la talla. Y lo segundo, después de la autodisciplina que nos imponemos cada uno a sí mismo para mejorar ese nivel de cristianismo, lo segundo que hay que hacer es orar a Dios y pedirle que nos eche una manita dándonos fuerzas complementarias. No que Él lo haga todo, sino que nos dé fuerzas complementarias. Es decir, cuando digo fuerzas complementarias, quiero decir que yo pongo todas mis fuerzas sobre el altar y si con eso no alcanza, Señor, suple o complementa tú aquello que me falta. Pero yo pongo todas mis fuerzas, yo pongo toda mi voluntad, yo pongo todo mi ser sobre el altar del Señor. Entonces sí le puedo decir a Él, Señor, con todas mis fuerzas no lo he conseguido, pero lo que no es correcto es, Señor, cámbiame, haz tú todo el trabajo y yo aquí de brazos cruzados. Qué bonito, ¿verdad? El Señor va a decir, no, así no son las cosas, ¿verdad? Así que lo que nos toca a nosotros, no le debemos de pedir a Dios que lo haga Él por nosotros, no, lo tenemos que hacer nosotros. Yo creo que Dios está arriba en el cielo, mirando para abajo y escuchando las oraciones de sus hijos y de sus hijas. Y cuando Dios escucha a alguno de sus hijos orando y diciéndole, cámbiame Señor, cámbiame Señor, el Señor como que estará diciendo, mira el listillo este, pero ¿qué se ha creído? ¿Qué se ha creído? Quiere que yo haga todo el trabajo que le corresponde a Él.
pues no le voy a contestar esa oración. Si él no pone todo su empeño para cambiar, pues así se queda. Si está mal, mal se queda, porque él no está poniendo toda su carne sobre el altar y toda su voluntad para mejorar su cristianismo. Mira, hermano, Dios hace solo lo que es imposible para el hombre. Lo que es imposible para el hombre, eso lo hace Dios. Pero lo que es posible para el hombre, lo tiene que hacer el hombre. No vale que usted le pida a Dios que lo haga él. No, lo tiene que hacer usted. Lo que es posible para el hombre, lo tiene que hacer el hombre. Dios no lo va a hacer por mucho que usted le pida y por mucho que usted le ore. Dios no lo va a hacer. Mire, hermano, yo antes de ser nacido de nuevo, yo fumaba y todos los días consumía una cajetilla de tabaco rubio y tenía otros vicios y otros pecados. Y cuando yo le entregué mi corazón a Cristo, yo no oré y le pedí a Dios que me quitara el vicio del tabaco. No, yo lo dejé por mi propia voluntad. Yo puse todo mi esfuerzo. Es verdad que durante una semana o dos estaba notando la ausencia del tabaco y me desintoxiqué, pero yo lo hice porque eso era posible que lo hiciera yo. Entonces, lo que es posible para nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. No le pida a Dios que haga lo que le toca hacer a usted. Si usted tiene algún vicio, algún mal hábito, usted puede dejarlo. Claro que puede dejarlo con esfuerzo, con voluntad. Usted tiene que mentalizarse y agarrarse del Señor en oración y decir, bueno, en el nombre del Señor me voy a autodisciplinar y voy a vencer este mal hábito que tengo en mi vida. Yo lo he adquirido y yo lo puedo dejar. Hay un pasaje en la Biblia que está en Joel, capítulo 3, versículos 10 al 11. Abra su Biblia y siga atentamente los textos que estoy citando. Joel, capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice la palabra así. Dice, proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra contra el vicio, contra el pecado, contra la desidia, contra la indiferencia, contra el aplazamiento y dejarlo para otro día. No, hay que proclamar esto entre las naciones. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Nosotros somos hombres de guerra, amén. Dice, forjad, mira lo que dice el verso 10. Dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, ¿qué es lo que tiene que decir? Fuerte soy. Claro que sí, claro. ¿Cómo no voy a poder? Sí, tengo poder. Dios me ha dado una voluntad y voy a poner toda mi voluntad para mejorar mi cristianismo, para llevar mi cristianismo a ese nivel de excelencia que el Señor me está pidiendo en su palabra. Amén. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Coge esas herramientas que ya no sirven para nada y conviértelas en lanzas y haz como dice el refrán. Hay un refrán por ahí que dice que hay que hacer de tripas corazón. Entonces, a Dios, hermanos, a Dios no le agrada esa actitud cómoda que solemos tener los humanos, siempre buscando que Dios haga lo que nos toca hacer a nosotros. Hacer de tripas corazón, como dice, diga al débil, fuerte soy. Mentalizarnos, sacar fuerza de la debilidad. Sí que se puede. Si no se pudiera, Dios no nos pediría a nosotros que lo hiciéramos. Sí se puede. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Les voy a leer Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. No está ahí en los textos, pero en su Biblia, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dice así. 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos. Quítate de encima esa vieja manera de vivir, ese estilo de vida desordenado. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los derechos, conforme a los deseos engañosos. Quítate de encima todas esas malos hábitos, malas costumbres. Y dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una renovación constante. Y vestíos del nuevo hombre, dice el verso 24, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Así que allí se nos dice claramente que tenemos que despojarnos, echar fuera toda esa vieja naturaleza, ese viejo hombre. Somos nosotros, no es Dios, somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio. Eso de cámbiame, Señor, haz tú todo el trabajo, olvídate de eso. Esa oración Dios no la va a contestar, porque no le corresponde a Él, te corresponde a ti y me corresponde a mí. Entonces vamos a ver, como les decía, hoy estamos hablando acerca del oísteis que fue dicho, es decir, oísteis que fue dicho. Ese es el estilo de vida de los escribas y fariseos, pero yo lo voy a llevar a ustedes a un nivel más alto. El primer oísteis que fue dicho lo encontramos ahí en el verso 21. 21, oísteis que fue dicho, dice a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, fíjate que ya el Señor lo pone más difícil, dice, bueno, matar era pecado, pero enojarse también es pecado, cosa que nosotros no le damos importancia al enojo. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Uy, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué es lo que dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea que aquí tenemos el primer oísteis que fue dicho en relación al mandamiento de no matarás. El que a hierro mata, a hierro muere, dice un refrán. Pero yo os digo, yo soy más exigente, yo soy más estricto, dice el Señor, que la ley de Moisés. Para el Señor Jesucristo, enojarse, decirle necio, imbécil, tonto, idiota a tu hermano, aunque no lo mates, eso ya es suficiente para ser culpable de juicio delante del Señor. En los versículos 23 al 26, el Señor hace un llamado a todas las personas que han ofendido a los demás para que a tiempo se reconcilien y pidan perdón y queden en paz con Dios y en paz con las personas. Pero muchas personas suelen aplazar. Sí, es verdad, tengo que reconciliarme, tengo que pedir perdón, pero aplazan la reconciliación. La reconciliación hay que hacerla rápido. Aplazar la reconciliación lleva el riesgo de que te mueras sin pedir perdón y venga un castigo horrible a tu vida. Sabemos que el orgullo nos impide pedir perdón. Hay personas que no son capaces de reconocer su pecado ante Dios y ante la persona a la cual ofendieron, y eso impide la llenura del Espíritu Santo, y eso impide un montón de bendiciones. El orgullo es lo más horrible que la persona puede tener. Muchas personas se van al infierno por no pedir perdón. El orgullo es tan grande que les impide. Y he visto personas que han muerto sabiendo que tenían que pedir perdón y no lo hicieron, aplazaron, lo reconocían, sí, tengo que pedir perdón, ya lo haré, y ya lo haré, y pasó un año, y ya lo haré, y pasaron 2, y ya lo haré, y pasaron 3, y pasaron 4, y la persona se murió y no pidió perdón. ¿Oísteis que fue dicho? El segundo oísteis que fue dicho, lo tenemos ahí también, y este es algo muy habitual en los tiempos modernos que nos ha tocado vivir, y que muy pocos y muy pocas personas se libran del pecado del adulterio, tanto hombres como mujeres. Como digo, el segundo oísteis que fue dicho lo tenemos en el verso 27 del capítulo 5 de Mateo. Ahí están todos los 6 oísteis que fue dicho en ese capítulo.
Dice oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. O sea que va en relación con el adulterio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo, fíjate lo que el Señor nos invita a hacer en el caso de que hayamos cometido ese pecado. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea que fíjate hasta la gravedad con esto de sácate el ojo o córtate la mano derecha, el Señor nos está mostrando que lo que Él dice va en serio y que es preferible estar mutilado, estar manco o estar tuerto y entrar en el cielo antes que irse para el infierno con el cuerpo completo, ¿verdad? Aquí tenemos el pecado del sexo, el adulterio, la fornicación. En el Viejo Testamento había que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio para ser considerado pecado de adulterio o fornicación. Había que tener relaciones sexuales, contacto sexual. El pecado de adulterio llevaba como castigo la pena de muerte. El que cometía el adulterio había que apedrearlo, o la que cometía el adulterio había que apedrearla. Pero Jesucristo lo pone más difícil todavía, tanto para hombres como para mujeres. El Señor lo pone bien difícil. Aquí entra el pecado del exhibicionismo en las mujeres y el pecado de la lujuria en los varones, porque el exhibicionismo es típico y propio de la mujer y la lujuria es típico y propio del hombre. Sabemos, hermanos, que el instinto natural de los hombres es mirar y contemplar el cuerpo, el bonito cuerpo de la mujer. Y hay un gran placer para los hombres en mirar el cuerpo de la mujer cuando ella está mostrando su figura, sus carnes, sus piernas, sus caderas, sus curvas, sus encantos femeninos. El hombre se deleita mirando eso. Si la mujer está recatada, tapada, cubierta y vestida decentemente, ningún hombre la va a mirar para codiciarla. La mirará porque es una persona, pero no la mira con ojos de codicia como cuando ella está exhibiendo sus carnes. El instinto natural de la mujer, el instinto natural, por naturaleza, lo trae ya impreso en sus genes, el instinto natural de la mujer es verse bonita, verse atractiva, verse seductora, mirarse al espejo para ver si está de buen ver a los ojos de los hombres. Y lo hace ya a veces hasta sin maldad, porque lo hace por instinto natural, igual que el hombre, ¿verdad? El instinto natural del hombre es mirar. El instinto natural de la mujer es mírame. Así que la mujer tiene un magnetismo. La mujer tiene un magnetismo que atrae a los hombres. Es como el imán que atrae el hierro. Pues así la mujer tiene un magnetismo que atrae a los hombres. Y el hombre tiene una tremenda debilidad. El hombre tiene una tremenda debilidad ante ese magnetismo atrayente de la mujer. Antiguamente, las mujeres eran muy cuidadosas, vestían de manera muy decente, muy recatada, con pudor, con modestia, y por eso no provocaban la mirada de los hombres. Y los adulterios y las fornicaciones y todos los pecados del sexo estaban en los mínimos. Sí, había algo, pero muy poquito, ¿verdad? Pero hoy en día las mujeres muestran su delantera, su trasera, sus piernas, su figura, y los hombres no pueden resistirse a mirarlas, no pueden resistirse a codiciarlas y a pecar con ellas, bien sea codiciándolas con los ojos o acostándose con ellas o con la mirada. No pueden resistirse. La lujuria es el pecado de los ojos de los hombres. Es verdad que puede haber algo en las mujeres también, pero fundamentalmente el pecado de la lujuria, de mirar, eso es propio de los hombres. La lujuria, mirarla. Y la lujuria activa la codicia, y la codicia llega al adulterio. El pecado del adulterio o de la fornicación se origina primero o comienza en la mujer. No comienza en el hombre, comienza en la mujer. El hombre lo que hace es prolongar,
darle continuidad a ese pecado. Ya lo vemos nosotros en el caso de Adán y Eva. Pero hay como 5 pasos, para que se llegue al adulterio o a la fornicación. El primer paso lo da la mujer. La mujer muestra, enseña lo que no debe de enseñar, de su cuerpo, enseña sus encantos femeninos. Ese es el primer paso, destaparse. El segundo paso, ese lo da el hombre. El hombre ve con sus ojos esos encantos y se activa la lujuria de los ojos. Y quiere mirar, y contemplar, y evaluar el cuerpo, la figura de la mujer. Primer paso lo dio ella, segundo paso lo da él, tercer paso lo da también el varón, que es la lujuria de los ojos. Cuando el varón se detiene mirando, la lujuria excita las hormonas del varón, excita las hormonas sexuales del varón y se despierta en el varón el deseo sexual, el deseo carnal. Y el cuarto paso en el deseo sexual es tan fuerte en el varón, que buscará la manera de satisfacerlo, bien sea masturbándose o acostándose con la mujer o lo que sea. Pero una vez que se desata esas hormonas, pues el varón ya le es muy difícil refrenarse. Y el quinto paso viene lo que se llama ya el adulterio. Dice la palabra, ya adulteró con ella. Después de mirarla, de codiciarla, de evaluarla, de que se le excitaran las hormonas y todo eso, ya se comete el adulterio, bien sea con los ojos o acostándose con la mujer. En el menor de los casos, la miró y la codició. En el siguiente caso, se excitó sexualmente el varón. Y en el siguiente, o bien se masturbó, o bien tuvo relaciones sexuales. En el aspecto sexual, hermanos y hermanas, en el aspecto sexual los hombres son como los animales, igualito que los animales. Somos como los animales, porque yo soy un hombre también. No digo son, refiriéndome a ellos, sino somos, todos los hombres tenemos ese instinto como los animales. ¿Qué creen ustedes que hará un grupo de leones que están hambrientos, que llevan una semana sin comer? ¿Qué creen ustedes que harán esos leones si ven pasar por delante de ellos una gacela? ¿Qué harán? ¿Qué piensan ustedes que harán? Pues es obvio, se las van a comer. Lo mismo ha pasado aquí en España, hemos visto muchas historias. Lo mismo ha pasado cuando un grupo de jóvenes que están hambrientos de sexo atacan a una chica bonita, una chica atractiva que andaba sola por la noche en la calle, se le tiraron encima como los leones hambrientos se le tiran a la gacela. Pues así estos hombres que están hambrientos de sexo, que no tienen temor de Dios, que solo están en la carne, se le lanzan encima y la violan. Así es el instinto animal de los leones, satisfacer el hambre de comida, y así es el instinto sexual de los varones, satisfacer lo que la carne, lo que los órganos sexuales le están pidiendo. Nosotros no aprobamos las violaciones de mujeres en ninguna manera, repito, nosotros no aprobamos las violaciones que cometen ciertos jóvenes contra algunas mujeres, pero hay que entender cómo reacciona la naturaleza sexual del varón para poder evitar las violaciones y los ataques a las mujeres. Así que, consejo para las mujeres, no sean ustedes, hermanas, las que dan el primer paso mostrando sus encantos femeninos para no provocar reacciones sexuales en el varón. Y consejo para los varones: cuando usted, hermano, vea algo atractivo en una mujer, baje pronto la mirada, no la siga mirando, no siga mirándola la segunda, la tercera, la cuarta vez, para que no se produzcan las reacciones sexuales que usted como hombre y yo como hombre sabemos que tenemos los varones. ¿Dicen amén o no dicen amén? Es así, hermano, esa es la realidad. Si los pecados sexuales, hermano, no fueran tan graves, el Señor no nos mandaría a sacarte el ojo derecho o a cortarte el brazo derecho. Eso es grave.
Pero hoy en día ya eso se ha normalizado. Todos los pecados ya se han normalizado. Es normal la homosexualidad, el lesbianismo. Todo ya está normalizado en esta sociedad podrida en la que nos ha tocado vivir. Seguimos al tercer oísteis que fue dicho. El tercer oísteis que fue dicho lo tenemos en el verso 31 al 32. Y este va acerca del divorcio. El tercer oísteis que fue dicho, lea por favor ahí, verso 31 en el capítulo 5 de Mateo, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso era lo que decía la ley de Moisés. Bueno, si repudias a tu mujer, si no puedes vivir con ella, le das carta de divorcio y ella queda libre de ti y ella puede ir y casarse con otro. Pero yo os digo, dice el Señor, oísteis que fue dicho, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, por lo visto la única causa para poderla repudiar es la fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, dice la palabra de Dios. Entonces, oísteis que fue dicho, eso está en estos versos que le acabo de leer, se refiere al divorcio. Este tema del divorcio es, a mi juicio, uno de los temas en el que más ríos y ríos de tinta se han escrito y se han vertido acerca del divorcio. Unos defendiéndolo y otros atacándolo. La postura, hay dos posturas, una a favor y otra en contra del divorcio. Y es verdad, hermanos, que en el Viejo Testamento era fácil divorciarse relativamente por cualquier causa. En el Viejo Testamento los matrimonios se podían romper, el hombre podía repudiar a la mujer, dejarla y casarse con otro. Era una ley que estaba permitida por Dios, pero ¿saben por qué estaba permitida por Dios? Por la dureza del corazón de los hombres, que eran duros como el mármol. Y entonces Dios dice, bueno, no estamos de acuerdo, pero vamos a hacer la vista gorda y pasar por alto eso, vamos a permitirle eso. El corazón del hombre ha sido duro, el corazón del hombre ha sido malo, siempre el hombre va buscando lo que le gusta a la carne. Se divorciaban en el Viejo Testamento por cualquier causa. No me gusta cómo cocina mi mujer y entonces me divorcio de ella. O no siento amor por ella y me divorcio de ella. Por cualquier causa, divorcio. Y el Señor Jesucristo viene para corregir ese tema también. Por eso dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Pero Dios nunca Dios estuvo de acuerdo con el divorcio. Dios lo toleró como un mal menor, pero nunca el divorcio fue la voluntad perfecta de Dios. Fue la voluntad permisiva. Fue como que Dios dio permiso, pero no era su voluntad perfecta. Fue algo parecido a como cuando el pueblo de Israel pidió a Samuel. ¿Se acuerdan que en la época del profeta Samuel, ese gran profeta de Dios, ya se había puesto viejito? Y los ancianos de Israel decían, y ahora si Samuel se nos muere, ¿quién va a ser el líder que gobierna la nación? Los hijos de Samuel se habían descarriado y estaban fatal, todos ellos eran adúlteros y estaban haciendo las cosas muy mal. Y entonces los ancianos de Israel dicen, si se muere Samuel, entonces nos vamos a quedar huérfanos nosotros. No, mira, vamos a darle un consejo a Samuel para que Samuel hable con Dios, a ver si Dios nos permite esta brillante idea, supuestamente, que se les había ocurrido a ellos, a los ancianos de Israel en el corazón. ¿Qué idea se les había ocurrido? Pues decirle a Dios que eliminara el gobierno teocrático de Dios y estableciera un rey sobre la nación de Israel como tenían las demás naciones, porque los israelitas siempre se fijaban, pero mira, los amorreos, ellos tienen un rey, los jebuseos también tienen un rey y todas las naciones tienen un rey, ¿y por qué nosotros vamos a ser diferentes?
Pues hombre, eres diferente porque eres pueblo de Dios y Dios es tu rey y estás sentado arriba en el trono. Da gloria a Dios que eres diferente y que las diferencias con las demás naciones significan que las demás naciones son inferiores a ti. Tú tienes un rey de reyes que está sentado arriba en el cielo. Pero no, ellos, ese sistema teocrático de que Dios reinara sobre ellos, ellos no querían eso. Ellos querían un rey como las demás naciones. Eso es lo que pasa hoy en día también. La gente quiere ser igual que los demás. Queremos entonar con los demás. No, estamos llamados a desentonar con la gente del mundo. No, un rey como las demás naciones, no. Y eso fue lo que le propusieron al profeta Samuel. Y Samuel fue y se lo dijo a Dios. Dice, mira Dios, el pueblo, los ancianos dicen que le ponga un rey sobre ellos. Y Dios dice, ay Señor, este pueblo siempre con sus ideas retorcidas, con sus opiniones, no necesitan un rey, yo soy el rey de ellos. Pero el pueblo insistía, queremos un rey, queremos un rey. Entonces Dios de mala gana dice, bueno, vale Samuel, ponles un rey, ponles un rey. Eso era la voluntad permisiva, no era la voluntad perfecta de Dios. Se supone que el pueblo de Dios tendría que estar contento de hacer la voluntad perfecta de Dios. Pero no, ellos querían estar en la voluntad permisiva de Dios. Entonces, lo mismo pasó con el tema del divorcio, ¿verdad? Fue una tolerancia que Dios dijo, bueno, vamos, vale, por la dureza del corazón de ellos vamos a permitirles que se divorcien. Pero esa no es la voluntad perfecta de Dios. Así que Dios de mala gana como que dio su visto bueno para el divorcio en el Viejo Testamento y para que le pusieran un rey como tenían las demás naciones al pueblo de Israel. El Señor Jesús, cuando llega, elimina todas las causas de divorcio, salvo una causa, la causa de fornicación. La causa de fornicación era la única causa suficiente delante del Señor Jesucristo para poderse divorciar de la esposa. Pero sobre la causa de fornicación hay un gran debate entre el pueblo evangélico y entre tantos miles y miles de teólogos. Hay un gran debate sobre la causa de fornicación. Unos dicen, una parte del pueblo de Dios dice que fornicación se refiere a que la mujer haya fornicado estando soltera y se casa ocultándole esa fornicación a su marido. Esa es la postura de algunos. Y en ese caso, cuando el marido se entera de que la mujer fornicó de soltera, en ese caso se podría divorciar legalmente. Ese es el caso que citan, el caso de José y María, los padres de Jesús, ¿verdad? Como saben todos ustedes, María apareció embarazada y José dice, ¿cómo puede ser que esté embarazada si yo no he tenido relaciones sexuales con ella? Entonces, él quería divorciarse de ella porque pensó que ella había fornicado. A eso es a lo que se refiere, según algunos, ese versículo de Mateo 5:32, donde dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esa es la postura de unos. Otros dicen que cuando la Escritura dice por causa de fornicación, que eso se refiere al adulterio, es decir, a la infidelidad sexual. O sea que por infidelidad, según algunos, por infidelidad, si mi mujer me ha sido infiel, entonces sí que me puedo divorciar. Tanto los teólogos que defienden una postura como los teólogos que defienden la otra postura tienen sus razones, citan sus pasajes bíblicos favoritos. Y hay dudas en ese tema. Como dije, ese es un tema, el tema del divorcio es un tema que ha hecho que miles y miles de pastores y de cristianos inviertan ríos de tinta para hablar sobre eso. Hay dudas, sin embargo, hay dudas entre los mejores teólogos del mundo sobre cómo interpretar ese versículo de Mateo 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También ese mismo texto se repite en Mateo 19:9.
Entonces no se ponen de acuerdo, los mejores intérpretes de la Biblia, los mejores escritores, los mejores teólogos no se ponen de acuerdo sobre si fornicación, la palabra fornicación viene del griego, traducida del griego porneia, y se refiere a relaciones sexuales, pero antes del matrimonio o se refiere a adulterio después de casado. Dependiendo de cómo se interprete esa palabra de fornicación, podría haber o no divorcio legal según la palabra de Dios. Podría haberlo o no según se interprete. Si la interpretas de una manera, pues a lo mejor este está divorciado correctamente. Si la interpretas de la otra, pues este no está divorciado correctamente. Además de esa duda hay otra duda, y es la siguiente. Supongamos que estoy divorciado legalmente según la palabra de Dios. Supongamos que estoy divorciado legalmente según la palabra de Dios. La otra duda sería, ¿me puedo casar por segunda vez? Unos dicen, ¿me puedo casar por segunda vez con otra esposa? Unos dicen, sí, claro que sí. Si estás divorciado legalmente es como si estuvieras soltero. Claro que sí te puedes casar con una segunda esposa. Otros dicen, no te puedes casar con una segunda esposa mientras que la primera esposa esté viva. Entonces, divorcio sí, pero segundo matrimonio no. Estas dos dudas, hermanos, que acabo de citar son las únicas que no he podido aclarar a pesar de haber hecho muchísimos estudios sobre el divorcio. Yo me he roto la cabeza y he estado estudiando, para atrás, para adelante, mirando lo que dice este, mirando lo que dice el otro, mirando lo que dice la Biblia, y he visto que hay textos a favor y textos en contra, como que hay una duda, es decir, como que uno no está absolutamente seguro si es sí o si es no, porque estas dos dudas impiden que uno vaya hacia adelante. Por lo tanto, yo como persona, como pastor, basándome en lo que dice Romanos 14:23. Miren lo que dice Romanos 14:23. Este es un principio bíblico aplicable a todos los aspectos de la vida. No solamente al comer o al beber o al esto o al otro, sino a todos los principios de la Biblia se puede aplicar, a todas las situaciones de la vida se puede aplicar Romanos 14:23. Dice así Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come, y ahí usted puede quitar la palabra come y puede decir el que duda sobre el divorcio, el que duda sobre la manera de vestir, el que duda sobre lo que está pensando, el que duda sobre si esto o si lo otro, el que tiene dudas, el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es, ¿qué dice la Biblia que es? Pecado. Entonces, si usted hace algo, si usted toma una decisión y la toma en un estado de duda, usted está pecando. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, para tomar decisiones, uno tiene que estar 100% seguro. No vale 90% de seguridad, no vale 99% de seguridad. Tiene que haber seguridad absoluta, 100%. Si no hay 100%, mejor no haga absolutamente nada. Entiendo que la duda es pecado, lo dice la palabra. Es decir, cuando yo hago algo en un estado de duda, yo estoy pecando. Si yo como pastor celebro un matrimonio que bíblicamente no es correcto, entonces, y lo hago en un estado de duda, yo estoy pecando. Yo no quiero pecar, yo quiero tener mi alma para Dios, para que cuando mi tiempo se acabe en esta tierra, yo pueda ser recibido en el reino de los cielos. Así que si yo tengo duda, no debo hacer nada. No debo hacer nada para no pecar, ni en un sentido ni en el otro sentido. Por lo tanto, nosotros no casamos a nadie en segundas nupcias, a menos que sea un viudo o una viuda. Un viudo o una viuda sí que se pueden volver a casar con una segunda persona, porque el pacto con la primera esposa es hasta que la muerte los separe. No es como dicen los mormones. Los mormones, cuando alguien se hace mormón, le dicen que si tiene un matrimonio, ese matrimonio lo tiene hecho aquí, pero después dice que también tiene que casarse por tiempos y eternidades,
porque según la falsa teología de los mormones, ellos piensan que en el cielo van a haber matrimonios igual que los hay aquí en la tierra. Por eso cuando alguien casado se hace mormón, ellos hacen una ceremonia para casarlo por tiempos y eternidades, porque según ellos, esa esposa va a ser la esposa de ellos en el reino de los cielos. Esa es la teología falsa de los mormones. Pero lo que dice la palabra de Dios es que el pacto es hasta que uno de los dos que se han casado, hasta que el hombre o la mujer muera. El pacto del matrimonio, según la Biblia, es hasta que la muerte de uno de los dos se produzca. La muerte de uno de los dos cónyuges deja libre al otro cónyuge y se puede volver a casar sin ningún problema, sin violar ninguna de las leyes de Dios. Que un viudo y una viuda se pueden volver a casar por segunda vez, eso está clarísimo en la Biblia, no hay ninguna duda, 100% de seguridad. Pero las únicas dudas son, como les acabo de decir, sobre cómo interpretar la palabra griega porneia, traducida al castellano por fornicación. ¿Se refiere solo a fornicación antes del matrimonio o se refiere al adulterio después del matrimonio? Esa es una duda. Y la otra duda es si el divorcio, si la persona que se divorció puede volver a casarse por segunda vez. Y como les digo, hay opiniones para todos los gustos, pero seguridad bíblica al 100% no la hay. Entonces, eso es lo que dijo el Señor en cuanto al tema del divorcio. Yo veo que los que están a favor del divorcio usan pasajes de la Biblia para defender su postura. También veo que los que están en contra del divorcio y en contra del segundo matrimonio también usan diferentes pasajes de la Biblia. Yo como pastor tengo que decir que tanto los que están a favor como los que están en contra del divorcio no pueden decir que están seguros al 100% de su postura. Yo mismo tengo dudas, para ser honesto y para ser real. Tengo muy claro que Dios aborrece el divorcio. Tengo muy claro que Dios aborrece el divorcio, porque si nosotros nos vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 11 al 16, dice así la palabra de Dios. Malaquías, un poquito antes del Nuevo Testamento, se encuentra Malaquías en el capítulo 2, versículo 11 al 16, dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Es decir, Dios estaba ya tan cansado de que la gente hiciera lo que le daba la gana, que no querían hacer las cosas como Dios las había establecido. Entonces Dios dice, bueno, pues ahora ya se pueden morir ahí orando, llorando, derramando lágrimas delante de mí, que no les voy a hacer ni caso, porque ellos no me hacen caso a mí, ¿cómo le voy a hacer yo caso a ellos? Mas diréis, verso 14, ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos va a hacer caso? Porque Jehová, ahí está la respuesta, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, tú has sido desleal, tú la has abandonado. Dice el verso 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Es decir, de los dos hizo uno, los dos serán una sola carne. Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. No seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. El matrimonio es para toda la vida, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, verso 16, que él aborrece. Dios ha dicho que él aborrece el repudio, es decir, el
el abandonar la mujer y quedarse soltero para casarse o divorciado para casarse con otra. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca del divorcio. Ya voy avanzando para terminar pronto. El cuarto, oísteis que fue dicho, lo tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No tenemos que andar con juramento. Se refiere, perjurar, se refiere a tomar el nombre de Dios en vano. No se puede estar jurando, no se puede tomar el nombre de Dios para reforzar una mentira. La gente que no conoce la Biblia están continuamente haciendo frecuentes juramentos para que los demás le puedan creer. Y dicen, te lo juro por Dios, te lo juro por mi madre, te lo juro por la Virgen, te lo juro por mis hijos, te lo juro por mis muertos, te lo juro, te lo juro, te lo juro, para que los demás le crean. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, se acabó esa costumbre de los juramentos. Ya no más juramentos, no estén usando los juramentos nunca más. En el Viejo Testamento se permitía, pero solo para reforzar la verdad, no para respaldar la mentira. De un plumazo, el Señor Jesucristo anula esa costumbre del Viejo Testamento de los juramentos. Y tenemos que ser nosotros, hermanos, nosotros tenemos que ser creíbles sin necesidad de estar jurando. Tenemos que ser creíbles. Si usted siempre es una persona que dice la verdad, usted no tiene que estarla reforzando con un juramento. Te lo juro por mi madre para que tú te lo creas. No, usted dice, mira, esto es así. Si lo quieres creer, lo crees. Y si no lo quieres creer, es tu problema. Yo no voy a estar reforzando con juramento. Eso lo prohíbe la palabra de Dios. Hombres de palabra, mujeres de palabra, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, que no estemos para atrás y para adelante, donde hoy dijimos sí, mañana decimos no, y donde dijimos no, mañana decimos sí. No, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. El quinto, oísteis que fue dicho, lo tenemos en el verso 38, donde dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto sí que es difícil. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Esta era la ley que permitía la venganza. En el Viejo Testamento se permitía la venganza. Claro que sí, tú me pegaste un puñetazo y me rompiste un diente o me saltaste un ojo. Pues ahora yo tenía el derecho de pegarte también otro puñetazo y saltarte el diente tuyo o sacarte el ojo tuyo para estar igualados. Eso se permitía en el Viejo Testamento. Pero Jesucristo nos prohíbe la venganza. Jesucristo nos manda a dar bien por el mal que hemos hecho. Eso ya sí que es difícil. Para eso hay que estar lleno del Espíritu Santo. No es fácil lo que Cristo pide. Lo que Cristo pide es difícil. Solamente si estamos llenos del poder del Espíritu Santo, solamente si estamos en oración y en comunión con Dios, es que podemos nosotros alcanzar ese nivel que Cristo nos está pidiendo. Y para terminar, el sexto, oísteis que fue dicho, en el versículo 43 al 48, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los escribas, los fariseos? Ellos hacen lo mismo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. O sea que todas las mejoras, todas las 6 mejoras que hemos citado, todas ellas las implanta nuestro Señor Jesucristo en la nueva dispensación de la gracia. Y todas esas 6 mejoras tienen un denominador común, y es que todas van frontalmente contra el instinto carnal. Todas las 6 mejoras, analícelas y estúdielas usted en su casa detenidamente y verá que todas ellas tienen un denominador común, y es que todas van en contra del instinto carnal del ser humano. Todas, absolutamente todas. En todas las mejoras que parten del pero yo os digo, vemos ese principio. Todas van contra el deseo de la carne, y Cristo quiere que andemos en el Espíritu, no en la carne. Termino ya este mensaje leyéndoles Gálatas capítulo 5, versículo 24, Gálatas 5, 24. Ahí vemos claramente que el apóstol Pablo entendió perfectamente el mensaje de Jesucristo, y dice así, Gálatas 5, 16 al 24, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, vamos a decirlo todo junto: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, lo mismo que dijo Jesucristo, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán, así de claro, no heredarán el reino de Dios, no lo van a heredar. Mas el fruto del Espíritu, dice el verso 22, esto es lo que necesitamos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La carne. Esta carne es uno de los enemigos más difíciles que tenemos. La carne tiene que ser crucificada, la carne tiene que morir. La carne es un enemigo poderoso que está dentro de nosotros. El primer objetivo, la primera meta que debe tener el cristiano no es tener un ministerio en la iglesia como maestro, como músico, como cantante, como pastor o como evangelista. La primera meta es ser un verdadero cristiano y andar en el Espíritu, habiendo crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Vivir en oración, vivir en humildad, vivir en santidad, estudiando la palabra de Dios para poder ser una persona espiritual y no una persona carnal, materialista. Y cuando Dios ve esa actitud, Dios te levanta y te da tanto respaldo que nada ni nadie podrá frenarte. Así que amad a vuestros enemigos, orad por ellos, bendecirlos. La tendencia del ser humano es a amar a los que nos aman, a los familiares, a los parientes y a los amigos. Como ellos nos aman a nosotros, también nosotros les correspondemos a ellos. No digo que eso está mal, pero eso es humano. Lo que el Señor quiere es llevarnos a un nivel más alto, donde podamos amar aún a nuestros enemigos. Dios bendice a todos por igual, a los justos y a los injustos, y por eso el sol sale tanto para los buenos como para los malos. Los publicanos, los escribas, los religiosos, los fariseos eran carnales y tenían buenas relaciones con sus amigos, pero no con sus enemigos.
Y el Señor nos manda a que seamos perfectos, como dice el verso 48, y que tengamos buenas relaciones con todo el mundo en la medida de lo posible. Amén. Bueno, pues este ha sido el mensaje, el segundo mensaje del segundo sermón del monte, y ha ido sobre oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, vuélvalo a leer en su casa, estúdielo, medítelo y piense y reflexione, investigue, y eso le va a dar mucho crecimiento y mucha bendición a su vida, hermano y hermana. Pues vamos a inclinar el rostro, puestos de pie, y vamos a terminar ya agradeciendo al Señor su infinita misericordia, y que el Señor nos dé fuerza, voluntad, carácter para poder de verdad predicar la palabra, aplicarla a nosotros mismos y luego compartírsela a los demás. Padre, levantamos nuestras manos al Dios de los cielos, agradecidos, Dios mío bendito. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque el sermón del monte, Dios mío, es tan claro que es como una luz que brilla y que resplandece en medio de la noche oscura, Señor. Gracias por este sermón tan lindo que tú predicaste en la montaña, el sermón del monte, el sermón de la montaña, Dios mío. Concédenos a todos nosotros fuerza, dominio propio, autocontrol, Dios mío, para que nosotros podamos ser disciplinados con nosotros mismos, porque en nosotros está el poder para entrar por esa puerta estrecha. En nosotros está el poder para darle excelencia, esa excelencia que tú nos pides a nosotros, Dios mío. En nosotros está la fuerza, la voluntad y el poder, que si lo ponemos en práctica, Dios mío, y si lo activamos, pronto, Dios mío, alcanzaremos esa meta, ese nivel de santidad, ese nivel de cristianismo excelente que tú esperas de cada uno de nosotros. Y en tus manos nos encomendamos a todos, dándote de corazón las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice a la iglesia.